No, únicamente quisiera empezar, dar las gracias a Tercios Viejos por acogernos aquí, dar las gracias a todos ustedes que han tenido la bondad de venir a vernos y a escucharnos, y por supuesto dar las gracias a mis dos colegas de mesa, a Ricardo, porque realmente sus dibujos son muy buenos y hemos trabajado muy bien y yo creo que muy compenetrados en el libro. Y bueno, a la vista está el resultado, que creo que es estupendo. Y luego al editor, a Ricardo Artola, pues porque realmente no es por hacer elogios en vano, pero el libro es una maravilla, el libro como tal. Es un producto que no es, independientemente del contenido, lo que podríamos llamar el continente, el libro es una maravilla. Estos libros ya se editan, que yo recuerdo, se editan ya poco, en el sentido de que es un libro muy bien hecho, donde el editor se ha volcado con mucho acierto, y donde además, bueno, pues va acompañado el libro. Yo creo que se lee muy bien desde todos los puntos de vista, y desde tanto el papel, la impresión, los dibujos, que forman un complemento estupendo del libro. Y todo eso, bueno, pues eso en definitiva también es obra fundamentalmente del editor. Así que tengo que agradecerte mucho el que hayas sacado este libro tan bueno, que yo creo que quedará ahí, porque es un ejemplar que realmente es muy poco frecuente en el tipo de libros que se hacen actualmente, ¿no? Y nada, pues yo quisiera que esto tuviera el aspecto de un poco una charla. Yo creo que Ricardo nos va a hacer unas cuantas preguntas, tiene que preparar unas preguntas. Y bueno, pues así, simplemente a modo de introducción, se me ocurre, hablando de un tema que realmente es artillería pesada, como es hablar del soldado español, ¿no? Hubo un embajador español, florentino, que se llama Guicciardini, que hablando con Fernando el Católico cierto día, allí en el siglo finales del siglo XV, principios del XVI, pues Guicciardini le dice a Fernando el Católico, le dice que a él le extraña que una nación que tiene tanta predisposición a las armas, porque ya en aquella época los españoles tenían mucha predisposición a combatir a las armas y tal, y causaba incluso la admiración en Italia del gran capitán y de los españoles allí, porque eran guerras, las guerras estas del Renacimiento eran guerras un poco floridas todavía, los caballeros iban con armaduras y no sé qué y tal. Y los españoles, cuando entraban a guerrear con el gran capitán, pues entraban a matar, ¿no? Entraban a matar y mataban. Y consiguieron victorias tan sonadas en Italia como Cerignola, Garellano y tal. Entonces el Guicciardini le dice a Fernando Católico, bueno, que un país que tiene esta disposición para la guerra, ¿cómo es posible que haya sido invadido y conquistado tantas veces, ¿no? Porque es verdad que aquí empezaron desde los cartagineses, luego vinieron los romanos, luego vinieron los visigodos, los árabes, y entonces este hombre parece que no se explicaba y tal. Y Fernando el Católico tiene una respuesta de modo genial que da la clave del asunto. Dice, pues sí, es verdad que la nación española, dice, tiene mucha predisposición a las armas. Dice, pero es desordenada y solo se consiguen grandes éxitos con ella con orden y con disciplina. Y eso es dos características que han quedado ahí, yo creo, para los restos, ¿no? Porque efectivamente el soldado español, cuando ha funcionado con esas premisas, orden, disciplina, y unidad, y menciona una palabra clave que es unidad también, unidad, orden y disciplina. Y es verdad, cuando ha funcionado bajo esas premisas, el soldado español ha funcionado muy bien, ¿no? Cuando esas premisas han fallado, pues la cosa ya, en muchos aspectos, pues no ha ido tan bien. Y luego hay una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Y es, pese a todos por lo que se ha dicho por ahí, porque evidentemente los soldados españoles han sufrido también derrotas importantes, y no se pueden ocultar. Y sin embargo, hay un hecho que a mí me ha llamado mucho la atención, es decir, bueno, cómo a pesar de todo esto,
y de todas las derrotas y de que en un momento determinado pues España se queda prácticamente sin soldados, porque se queda... Esto de la España vacía no viene de ahora, esto ya viene de tiempos muy lejanos, y entonces España empieza, digamos, a perder preponderancia militar, pues cuando se queda sin hombres y sin dinero. Entonces en esos 4 siglos o 3 siglos y pico que pudiéramos considerar, desde Fernando el Católico hasta ya el declive del ocaso total del imperio, sin embargo, la característica es que ese imperio se mantiene. Y dices, bueno, pues, después de 300 y pico años, casi 400, pues había aquí un imperio todavía. Que era, bueno, por eso pues, entre otras cosas, tenían tanta prisa los ingleses y los franceses y tal, por desalojarnos y quedarse con lo que pudieron, ¿no?, de este imperio nuestro, y por no olvidarnos de nuestros amigos norteamericanos. Pero el asunto está en que efectivamente eso es una característica que dice, bueno, este soldado tiene que tener, desde el punto de vista de la historia universal, tiene que tener alguna cualidad que le distingue del resto, cuando durante 4 siglos, pese a todas estas decadencias y declives y no sé qué, pues ahí se mantenía. Y se seguía manteniendo con muy poquita gente en un imperio que iba en el siglo XVIII, pues como saben, iba desde Alaska prácticamente hasta la Patagonia todavía, ¿no?, a finales del siglo XVIII, ¿no? Y que además, bueno, pues evidentemente el imperio se destruye básicamente, de modo de ver, por las disputas y las disensiones internas, aunque esto es otra película que podemos hablarla también, podemos hablarla aquí luego más adelante. Así que bueno, todo esto que lo que pudiéramos llamar el Estado español, en definitiva, es un arquetipo histórico que viene encarnado por un crisol, ¿no?, un crisol de recuerdos y voluntades que nos define como país propio, como nación, ¿no? Y con todos nuestros defectos y nuestras virtudes, pues es lo que tenemos y es efectivamente lo que nos caracteriza, ¿no?, básicamente. Entonces, hay algunas cosas que yo señalo ahí en el libro, sobre todo en el prólogo, que creo que son importantes para entender lo que podríamos llamar el concepto del soldado español. Claro, es un concepto fluido porque evidentemente hay una evolución del soldado español, fundamentalmente depende de las circunstancias históricas que le han ido motivando, que le han ido moviendo o no moviendo a través del tiempo, ¿no? Pero junto a eso hay, por ejemplo, unas características que se repiten mucho, ¿no?, que es la escasez de grandes líderes militares, ¿no?, militares y políticos, no digamos, que ha tenido España desde finales del siglo XVII prácticamente, ¿no? No, hay en ese sentido, el soldado ha estado por encima, yo creo, de sus jefes en muchos aspectos. Luego, hay otra tendencia que yo creo que es fundamental para entender el soldado español, y es que en la mayoría de los casos, y esto lo han señalado también desde algunos ángulos diferentes, el soldado español es más combatiente, digamos, español, es más guerrero que soldado reglamentado, ¿no? Quizá por esa especie también de escasez de grandes líderes que hemos padecido durante mucho tiempo, ¿no?, en la historia. Y luego ese desajuste, que es un desajuste que se ha producido con mucha frecuencia, que es el desajuste entre ejército y pueblo, que se ve de una manera escandalosa en tiempos de lo que llamamos la guerra de independencia, ¿no? De qué manera, digamos, el país al final que más luchó contra Napoleón y que más fue destruido, porque fueron 6 años de saqueos y de lucha sanguinaria. Aquella perdió casi medio millón de personas, medio millón de muertos en esos 6 años de guerra, cuando España tenía una población en aquella época de unos 11 millones, no tenía. O sea, imaginen el índice de mortalidad y tal. La economía española por los suelos durante muchísimo tiempo, el país destrozado, porque imagínense lo que es un ejército ocupante destruyendo durante seis años, ¿no? Entonces, aquí
la mayoría de los conventos y de las catedrales y tal, pues se utilizaban para la caballería y de los franceses. Se saquearon hasta las tumbas de los reyes católicos, se ha saqueado la tumba del gran capitán. Es decir, que aquí no se respetó absolutamente nada. Y ya de remate, pues se llevaron, como saben ustedes, en el famoso equipaje de José I, se llevaron hasta los clavos. O sea, había una caravana enorme con cuadros, con objetos de arte de todo tipo, y dinero, todo eso se lo llevaba la soldadesca francesa, se lo iba llevando, y algo se recuperó en la famosa batalla aquella de Vitoria, pues porque ya a última hora, pero aún así, bueno, todavía deben quedar por ahí cuadros de la época española que estarán vendidos ya sabe dónde, ¿no? O sea que los generales franceses lo que se dedicaban básicamente es a saquear y a combatir también cuando los guerrilleros les dejaban, pero fundamentalmente venían a saquear, venían a enriquecerse, porque éramos un pueblo vencido, un pueblo derrotado, un pueblo despreciado. Y en ese sentido lo que venían es a sacar, como el mismo que ahora la gente va a las colonias para tratar de sacar lo más que puede de las colonias, pues Napoleón consideraba a España una especie de colonia y hay que sacarle, y los generales venían aquí a enriquecerse. Bueno, como digo, con todo esto en el fondo, con toda esa especie de drama, pues resulta que y un ejército que estaba prácticamente anulado desde el punto de vista que le faltaba dinero, por supuesto, le faltaba armamento, el ejército estaba absolutamente en manos de gente muy incompetente. Pues aún así aguanta un ejército que aguanta 6 años pese a las repetidas derrotas. Es decir, lo derrotaban, pero siempre había un nuevo ejército, siempre salían soldados que iban otra vez a combatir y tal y cual. Los jefes, en definitiva, como siempre, pues no estuvieron en muchos casos a la altura. Por ejemplo, es una vergüenza que en aquella época, en aquel momento, pues tuviera que venir un señor llamado Wellington a poner aquí orden entre los generales españoles para que fuera él, digamos, el que se erigiera en jefe y caudillo del ejército español, porque los españoles no se ponían de acuerdo en quién iba a mandar el ejército. Y bueno, pues quiero decir que esas características también nos marcan, ¿no? Desde el punto de vista del soldado español, porque junto a eso que estamos señalando, el español quiere combatir, y en un momento determinado, como para combatir resulta que le llevan mal equipado y mal armado, lo llevan a la derrota, pues la mayoría de los soldados españoles, que evidentemente no, de los combatientes españoles, que no son tontos, dicen, no, pues nosotros vamos a combatir por libre. Y entonces es cuando se tira la famosa guerrilla, se tiran al monte, y bueno, durante años pues hicieron la vida de los franceses mucho más incómoda y mucho más dura que la que hubiera sido si solamente hubiera tenido que enfrentarse a los ejércitos regulares, ¿no? Pero bueno, esa especie de vena es hilo conductor, ¿no? A lo largo de la historia la guerrilla es hilo conductor dentro de... Esa especie de vena, digamos, de ir por libre a combatir, es una vena que yo creo que sí nos ha distinguido en la mayoría de los casos. Y bueno, y es que no quiero referirme, estoy pensando ahora en la guerra civil desde el punto de vista del bando republicano, entre otras cosas se pierde porque casi no hay ejércitos. Es que había un ejército, que era el de Franco, pero por la otra parte había muy poco ejército, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues había los cenetistas y los anarquistas, esta gente pues combatían casi por libre también, ¿no? Con sus partidos y sus células y sus historias y tal. Pero claro, eso no era un ejército. En el caso español, ¿no? Fue diferente en ese sentido. Pero bueno, aún así, después de 6 años de guerra terrible, al final España, ¿qué saca de eso? Pues saca una ruina. O sea, los aliados ni siquiera nos dejan participar en la entrada. Wellington prohibió que los españoles entraran en Francia, no quería, no. Para él éramos también una chusma, no quería entrar. Y entonces no deja pasar la frontera francesa a los españoles. Y luego en la paz aquella famosa, la paz de Viena, pues efectivamente no nos comemos una rosca, nadie se preocupa de lo que le pasa a España o le deja de pasar.
y ni siquiera tenemos un representante, digamos, digno de ese nombre, porque hay creo que el diplomático se llamaba López Labrador o algo así, pero vamos, que un personaje insignificante en aquel gran congreso donde estaba debatiendo el futuro de Europa para los próximos 80 o 90 años, ¿no? Así que bueno, pues eso sí también yo creo que ha marcado mucho al soldado español, la ha hecho también en cierto modo muy desconfiado a determinados avatares. Y bueno, pero en definitiva la historia es así, la historia no tiene puntos fijos, evoluciona, o tiene muy pocos puntos fijos, la historia evoluciona con arreglo a las circunstancias y tal. Y en el caso de los españoles es verdad que el soldado español, esas características que dice Fernando el Católico, yo creo que las clavó. O sea, va a ser un combatiente muy dotado para las armas, pero cuidado, tiene que tener unidad, o sea, tiene que estar unido y tiene que estar en orden. Y porque digamos, yo creo porque hacía Fernando el Católico ese hincapié, porque era, digamos, él sabía perfectamente de qué pie cojeaba. Pues hay otros países donde a lo mejor esa advertencia no hubiera sido necesaria. Bueno, pues en Alemania y tal, ya sabía, los lanquenetes, ya sabía que iban a la guerra, iban todos con mucho orden y con mucho y tal. Pero en el soldado español, en muchos casos, prevalecía esa especie de, llamémosle desorden, o como quieran llamarlo, sentimiento, digamos, individualista o algo así. Claro, en otras circunstancias, en cambio, esa especie de igualdad, en el caso, por ejemplo, de América, pues yo creo que casi es una ventaja, porque en definitiva la hueste indiana esta que va a combatir allí en América, pues prácticamente lo que van, cada uno allí es general de sí mismo casi, y van a combatir, se erigen allí, y lo que van y tienen una iniciativa que asombra todavía desde el punto de vista de la cantidad de proezas militares que se hicieron, aunque por supuesto no hay que ocultar que esas proezas en muchos casos pues fueron acompañadas también de crueldades y fueron acompañadas como cualquier guerra, es decir, hablar de guerra y hablar y verla desde el punto de vista idílico es un contrasentido, no tiene sentido. O sea, la guerra es lo más duro que se puede dar desde el punto de vista de los enfrentamientos humanos. Y ya lo decía Heráclito hace mucho tiempo, ¿no?, que cito ahí también en el libro y tal, que la guerra es la reina de todo, decía Heráclito. A uno les hace reyes y a otros les hace esclavos, y en definitiva pues todo está sometido a la ley de la guerra, ¿no? Y bueno, pues no sé, esto es lo que quería más o menos hacer una pequeña introducción para entrar en el tema del soldado. Y nada, y a continuación pues toda la palabra, pues, Ricardo. La verdad es que ya has hablado un poco del hilo conductor, que realmente ese personaje guerrillero y rocoso que somos los hombres y mujeres ibéricos, porque tanto hombres como mujeres participamos de esa fuente brutal que puede ser la guerra, ¿no? Pero había una de estas cuestiones que leí en el libro y que me gustó muchísimo, que me llamó mucho la atención, era cuando realmente el soldado celtibérico se le puede considerar ya soldado, da el paso de guerrero a soldado. Y era una de estas cuestiones que me gustaría que comentaras entre ellos, porque a mí ese capítulo especialmente me encantó. Bueno, yo creo que el soldado español empieza el soldado cuando empieza a combatir organizadamente, y empiezan a combatir en cuadros y empiezan a combatir con tácticas. Y eso es una cosa que los primeros que la traen, al parecer, fueron los cartagineses. Los cartagineses tenían unas tácticas, tenían un modo de combatir organizado, tenían una disciplina, tenían unos jefes. Y en el caso de los primitivos habitantes de lo que hoy llamamos España, pues ya era gente, digamos, muy, muy combativa. No era gente belicosa, pero sí era gente, digamos, muy combativa. Y el caso es que al llegar Aníbal a mandarlo, en tiempos de Asdrúbal, pues entonces resulta que una gran mayoría de tribus de aquel celtibéricas y iberas y celtas, pues una buena parte, digamos, de esas tribus, pues parece que Aníbal los debió de convencer, y por las razones que fueran, y el caso es que le siguen, y el ejército que sale aquí de
con Aníbal para invadir Italia, pues es un ejército que tiene casi más de una tercera parte de hispanos, de población. En muchos casos, además, eran gente que, bueno, había dos, digamos, el combatiente protohispánico, para entendernos, de aquella época, tenía dos cualidades que eran fundamentales. Una era lo que los romanos llamaron la devocio, que era la fidelidad al jefe. O sea, en aquella época lo que se seguía era el caudillo, no había Estado, no había en el concepto de nación, no existía. Entonces lo que existía era la devoción al jefe, el seguimiento, digamos, la fidelidad al jefe por encima de todo, al caudillo, para entendernos. Y luego la otra cualidad que tenían era su amor a las armas. Lo más desgraciado para ellos era perder las armas, y eso es lo que nunca, cuando las imposiciones que les imponían los romanos, que siempre los romanos eran como la mantis religiosa de nuestra época, eran absolutamente terroristas desde el punto de vista militar. Entraban a un sitio y lo primero que hacían era entregar las armas y ponerse a disposición del vencedor, y que fuera lo que Dios quiera. Y entonces en aquel momento cuando a los numantinos, por ejemplo, y a muchos otros tribus les exigen entregar las armas, eso lo cuentan los propios cronistas romanos y tal, de la antigüedad, pues resulta que se suicidan. Hay tribus que se suicidan en masa cuando les obligan a entregar las armas, ¿no? O sea que esas dos cualidades, la devoción la fidelidad al jefe y esta especie de apego por seguir conservando las armas, pues eran dos cualidades que distinguían. Y volviendo a la pregunta que dices, yo creo que fue precisamente con Aníbal, y quizás la batalla de Cannas. Hay un libro interesante sobre eso que se titula El soldado español nació en Cannas, donde efectivamente ahí ya, en la famosa batalla donde machacan al ejército romano, pues en esa batalla actúa la infantería hispana, y actúa, digamos, ya de una manera muy coordinada bajo las órdenes de Aníbal. Aníbal los distingue perfectamente como soldados muy, muy valiosos. Hay un pasaje de Tito Livio donde, cuando Aníbal está en el Valle del Po, ya dispuesto a entrar en lo que es la península italiana y tal, y les da un discurso que sería medio inventado, pero el caso es que vale para lo que quería decir él, Tito Livio, el historiador. Era un discurso diciéndole a los iberos y a los celtíberos y tal, habéis muerto, porque es verdad que las 2/3 partes de los celtíberos y iberos que salieron de Hispania pues murieron en el camino, y lo que les queda, dice, bueno, ya sabemos que esto ha sido terrible, habéis muerto y tal, pero ahora os va a esperar Italia, y os vais a hacer con el botín de los romanos, y los vamos a machacar y tal y cual, al fin y tal. Es decir, que y lo que sí está claro es que las últimas tropas, que en la batalla de Zama son vencidas con Escipión. Entre las últimas tropas de Aníbal estaban los hispanos que eran mercenarios porque cobraban, lógicamente, por ir a la guerra, y les pagaban por ir a la guerra, pero básicamente lo que decían era Aníbal, y se mantuvieron fieles hasta el final. Eso es una epopeya, una historia muy bonita. Quizás a lo mejor en alguna novela histórica pudieran pues, cómo aguantaron, digamos, los mercenarios españoles o hispanos en Zama hasta el final con Aníbal, ¿no? Hasta que no quedaron y tal. Así que sí, yo creo que sí, el soldado español nació en Cannas. Lo dejamos ahí. Hay una cosa que me ha gustado también mucho del libro, y es cómo estas unidades, al principio dispersas y enfrentadas con el Imperio Romano, ¿no? Cómo estas familias de tribus se van romanizando para adquirir la ciudadanía y hay un momento en que ciertas unidades del ejército romano se empiezan a denominar como hispanos o hispaniorum, no sé exactamente el término, ¿no? Sí. Y los destacan en algunos lugares del universo romano, ¿no? Que era bastante extenso desde el punto de vista de un hombre que caminaba a pie, llegaba hasta Persia, ¿no? Y se llegan a enfrentar contra los partos. Este capítulo me interesa mucho porque incluso están en Judea,
Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco más sobre eso, sobre esa experiencia, el soldado hispano-romano en la frontera, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay que partir de la base, hay que partir de la base de que Hispania es un pueblo vencido. O sea, el pueblo vencido, los romanos lo machacan. Es decir, aquí hay no digo lo que ponen los romanos aquí es la de los cementerios. O sea, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en el norte de España, en lo que es ahora Cantabria, los Astures, los vascos y al norte de Celtiberia y toda esta gente, esto los terminan los romanos a sangre y fuego, porque además los consideraban bandoleros y los consideraban bandidos y tal. Y bueno, el deporte favorito era cortarle las manos, una o dos, a todo bicho viviente que pillaban por allí, desde el Duero para arriba, ¿no? O sea que lo de la conquista romana es tela. Pero una vez eso, pues España pasa a ser una provincia, digamos, un país vencido, y bueno, y lo que pasa es que, bueno, joder, al final la gente tiene que vivir y los romanos se van haciendo menos bestias y tal, y los otros pues también se van suavizando un poco, y al final pues son 4 siglos más o menos de entente, no diría cordiales, porque evidentemente hasta el final, incluso hasta el siglo II o III, por ejemplo, las mujeres españolas no estaban prohibidos los matrimonios de mujeres españolas con romanos, o hispanas con romanos. E incluso las uniones que se producían, que lógicamente debían de ser muchas, pues los hijos estaban considerados esclavos. Es decir, que para que no había ningún... y bueno, al cabo ya de años y años y años, pues se fue concediendo la ciudadanía romana a muchos de estos hispanos, y lógicamente además había una cualidad, y es que los auxiliares hispanos que combatían en las legiones, que no eran legionarios porque eran auxiliares, pero esos auxiliares, después de 25 años de mili, diríamos ahora, de combates, podían optar a la ciudadanía romana, con lo cual incluso para muchos tal, pues era una opción dentro de que habían visto a lo mejor sus aldeas incendiadas, sus familias destruidas y tal. Pues mira, te vas ahí 25 años y a ver si con un poco de suerte pues puedes llegar a lo mejor a legionario, a ser ciudadano romano. Y cuando se va concediendo la ciudadanía, porque ya todo esto estamos hablando del siglo III después de Cristo y tal, ¿no? Se va concediendo la ciudadanía a los romana, pues ahí ya hay una opción ya de poder entrar a las legiones. Pero las legiones en aquella época había muy pocas, había prácticamente una, que era la que se encargaba de toda España, que era la séptima Gémena. ¿Por qué? Pues porque ya España era un país dominado, entonces no tenía sentido que hubiera aquí muchas legiones, ¿no? Pero aún así, pues lógicamente, hubo muchos hispanos que preferían pues lo que llamaríamos la carrera de las armas a quedarse en su vuelo a lo mejor. Y luego esa gente además que volvían, que es lo que tú citas, que en muchos casos pues se fueron hay noticias de unas cortes que estuvieron en Jerusalén incluso combatieron también en el norte de África, porque había los mauri, que llamaban los moros, pues desde la Mauritania tingitana se producían también invasiones de vez en cuando, es decir, que había que frenar todo eso. Y ahí digamos, ya los hispanos actúan en muchos casos ya como auténticos legionarios, digamos, pues porque ya son ciudadanos romanos, ¿no? Pero hasta que no llega la ciudadanía, pues eran ciudadanos de segunda, eran auxiliares, eran soldados, y bueno, eso que estamos diciendo, ya con muchos años, después de muchísimos años, pues a lo mejor les tocaba entrar en las legiones. Y en cualquier caso, bueno, pues esa especie de fermento bélico romano evidentemente perdura ya en tiempos de los visigodos, cuando los visigodos entran otra vez a sangre y fuego a la península. Sí, ahí había una pregunta, o también un capítulo que nos interesó. Yo imagino que a Ricardo Artola también le interesó bastante, ¿no? Y es la propuesta, o lo que llama la atención, ¿no? La aparición de un ejército peninsular, ¿no? En el sentido que es la primera vez que hay un ejército unido de una nación visigoda que ocupa todo el territorio, ¿no? Y que genera una serie de reglamentos y de leyes que permite ir integrando
justamente a los hispanorromanos en el ejército visigodo. Y yo creo que eso sí merece un capítulo, porque curiosamente la parte de los visigodos enseguida se pasa por la lista de los visigodos y no se habla mucho más. Fueron vencidos en Guadalete, es lo que se dice, ¿no? Hay mucho más. Hay un factor religioso ahí, como sabes, ¿no? El factor, claro, la religión en aquella época, en todas las épocas, ha sido muy importante, menos ahora en que ya no tiene, en que la gente no le da el mayor importancia, pero la religión ha sido uno de los, en la historia de la humanidad. Entonces el factor religioso, en tiempo de cuando se produce la conversión al catolicismo, eso evidentemente es un punto de unidad muy poderoso, ¿no? Ya, porque ya todos practican la misma religión, después de ser arrianos y todavía medio paganos en el norte y tal y cual. Pero de todas maneras los visigodos tuvieron mala suerte. Primero tuvieron que luchar contra los suevos, contra los vándalos, contra los bizantinos, es decir, que no tuvieron tampoco mucho momento de tranquilidad los visigodos, ¿no? Y tuvieron que imponer eso que dices tú, esa especie de unidad, tuvieron que imponerla pues casi por las armas continuamente, ¿no? Luego entre ellos pues no se debían de llevar muy bien, porque la lista de los reyes asesinados todos también es impresionante, ¿no? Y tal. Y a todo esto pues se le añade el hecho de que todavía había partes en aquella época, de la época romana, donde el instinto de rebelión era muy potente, muy poderoso. Es decir, según las noticias que tenemos, cuando los árabes invaden España, el ejército visigodo está en parte luchando contra los vascones arriba, sí, y tal, ¿no? Es decir, que eso demuestra que el fermento ese de rebelión de los cántabros, de los astures y del norte de la península pues no había desaparecido, ¿no? Y de vez en cuando se veía tal. Pero bueno, sí es cierto que imponen una unidad por lo menos territorial, que es incluso superior a aquella hora, porque en aquella época la unidad de los visigodos era de toda la península, y ahora ya no era, ahora ya no siquiera es de toda la península. Y bueno, pues ahí efectivamente, eso en muchos aspectos yo creo que se les puede considerar ¿cómo diría yo? Una especie de ensayo de lo que luego sería eso que llamamos España, ¿no? No dio tiempo a consolidarse mucho tampoco, porque vinieron, como sabéis, los árabes, pero está claro, ¿no? Está claro que sí, el acercamiento con los hispanorromanos también se va siendo cada vez mayor, lógicamente también, y llega un momento en que yo creo que si hubiera durado un poco más, evidentemente aquí hubiéramos tenido una monarquía germánica de signo germánico, claro, porque ya la unidad política estaba hecha. Digamos, a mí me da la impresión, cuando leo el libro tuyo, uno le queda muy grabado que si no hubiera existido esa unidad religiosa que imponen, la obligación del servicio de armas, que se llamaban de valle a valle cuando había guerra, ¿no? Se iban llamando además con fogatas o con cuernos. Con cuernos, como casi de película, ¿no? Como pudiera haber uno en películas más de ficción, como El Señor de los Anillos, ¿no? Que los ponen así, pero efectivamente eran así, como lo hacían. Entonces, la impresión es que si eso no hubiera existido, por lo que yo he leído en tu libro, además, luego no hubiera habido esa resistencia, no hubiera existido un sentido de la identidad hispano-visigoda que se resistiera en el norte y que luego, en honor a todo aquello que había ocurrido, intentaran recuperar su identidad, porque en realidad no se recupera el espacio, ¿no? Entiendo yo que cuando empiezan a recuperar el terreno en la Reconquista, y te salto un poco de asunto, parece que lo que están recuperando a la vez del espacio es la identidad, porque son los mismos que ocupaban el terreno que cambian y se convierten en un momento dado. Claro, es una cosa curiosísima. Sí, yo creo que lo que dices es correcto. Es decir, por eso digo que si hubiéramos tardado un poco, si la invasión árabe no se hubiera producido tan rápidamente, pues aquí evidentemente el pueblo que estaba destinado, digamos, a haber fusionado con los hispanos romanos y haber creado esa especie de monarquía de signo germánico hubiera sido el visigodo, claro, está claro. Voy a aclarar una cosa divertida entre nosotros, ¿vale? Sí. Pues voy a añadirlo. Había una cosa que además fue motivo de controversia en el libro, que me hizo tanta gracia, que era, finalmente había una cosa llamativa en los visigodos, y es que fundamentalmente potenciaban la caballería. Sí. Y te acuerdas, como este era un libro básicamente de infantería, la duda era si poner un soldado a caballo o no. Sí. Y finalmente lo impusimos, porque es verdad que dentro del ejército visigodo, con ese aspecto que tenían ya
mezclados, venían de Centro Europa, pero ese aspecto nórdico, incluso la uniformidad y el uso de la caballería, casi recordaban a lo que hoy en día vemos con una perspectiva actual, casi una película de ficción, como iban con esas mismas armaduras de los Rohirrim que aparecen en otros sitios. Pero es curioso, porque eso que señalas de la caballería, que es verdad, pero los visigodos empiezan a derrotar a los romanos precisamente por la superioridad de la caballería. La batalla que prácticamente les da la puntilla a los romanos es la famosa batalla de Adrianópolis, en el año 369, si no recuerdo mal, que es una batalla de caballería, y ahí son los godos los que se imponen con la caballería, y a partir de entonces, entre otras cosas, porque para invadir el Imperio Romano, los godos, los llamados bárbaros, necesitaban la caballería precisamente para poder asolar ya por curiosidad, yo no sé si lo llegas a mencionar en el libro, ¿en qué cantidad de gente entran los visigodos? ¿Realmente es una cantidad tan grande como para pensar que hacen un cambio social? ¿Cómo es ese tipo de sociedad? Yo diría que no representaban más de un 10%, pero es una élite guerrera. Era una élite guerrera, y bueno, pues la élite guerrera esa es la que al final pone los impuestos, la que al final establece el poder en las ciudades, y la que al final tiene que convivir con la población, porque al final es la población la que les alimenta y la que les sostiene, ¿no? Y entonces, digamos, pues los visigodos van adaptándose, digamos, a la situación. Pero desde el punto de vista racial, para entendernos, pues los visigodos yo creo que no debían representar más de un 10%, porque eran combatientes a caballo. A pesar de que sí es cierto que los pueblos, ya saben, que los pueblos llamados bárbaros combatían llevaban mucha familia detrás. Es decir, no combatían, pero detrás, por ejemplo, las mujeres y la prole y todo eso, la llevaban detrás en carreto y tal. Y cuando eran destruidos, cuando eran vencidos era terrible, porque no se salvaba nadie. Pero, sin embargo, cuando se iban asentando, pues digamos, yo sí, calculo que, por lo que yo he estudiado, calculo que un 15%, quizás, contando familias que llegaran y todo eso, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que, bueno, ya España era un territorio ya muy machacado también, porque habían entrado los suevos, los vándalos, o sea que ya... Y además ya los hispano-romanos no tenían muchas ganas de combatir, porque ya les habían machacado bastante los romanos, y ya estaban también. Entonces, bueno, pues la versión visigoda en ese sentido fue relativamente sí, fácil. Yo aquí he visto... Perdón, no, solo una mínima cuestión de orden, a ver qué os parece. Porque si no, o sea, a mí me parece que estaría bien que pudiera haber alguna intervención del público que pueda tener alguna pregunta para Fernando. Entonces, te propongo 2 pinceladas más, porque si no... Si os parece, si llegamos hasta los tercios... No, yo te propongo dar 2 grandes saltos tercios, que es casi obligado. Y la guerra de la independencia ya que la aborda. No, porque ya podríamos ir a Hispanoamérica. Yo iría a la División Azul, que me parece un capítulo... Fíjate, no lo tenía reflejado aquí gráficamente, pero podemos hablar. Que nos dé una pincelada, porque yo creo que es interesante, porque es un episodio de... Pues mira, por dar el salto, que vamos a darlo ahora mismo, fijaos. Para que luego, si queréis, haya eso que te digo. Nos podemos quedar ahí entre Ceriñola y la infantería invencible, si os parece. Sí, hay una cuestión que quería, que simplemente hay como pincelada para poderlo hilar, de la caballería a las milicias concejiles y de las milicias concejiles a la regulación, que se llega a los tercios, ¿no? Realmente, digamos que el embrión es en la época de Gran Capitán, y bueno, el propósito es que nos lo cuentes, porque quizá es algo de mucho interés esa evolución, ¿no? Yo creo que el punto fundamental, lo básico que hay que tener en cuenta es sobre todo el predominio de la infantería, el primer infante. Que en la Edad Media, como sabéis, a final de la Edad Media, pues el peón era un pobre desgraciado en el campo de batalla y no tal. Y sin embargo, por una serie de características, entre otras, esa especie de guerra prolongadísima, que es lo que llamamos reconquista y todo esto, pues llega un momento en que la gente del campo, los peones, tienen que defenderse de las correrías que continuamente había con los árabes para arriba y para abajo. Total, se va creando ahí, digamos, un fermento muy, muy guerrero, que en su mayoría procede de la gente humilde, de la gente del peón, porque en aquella época en la Edad Media, tener un caballero es un lujo total, y ya no digamos una armadura y tal, ¿no? Entonces, al final, la gente que combate en esto de la conquista, mayormente, en gran parte, pues son los peones. Esto lo cuenta muy bien Sánchez Albornoz, cuando habla de lo que fue la repoblación
del Duero, de las tierras estas que de los que venían del norte, claro, los guerreros de los leoneses ya. Y eso, bueno, esa transformación, hay dos transformaciones muy importantes. Esto que estamos diciendo del predominio de la infantería en una época en que todavía el peón, digamos, pintaba muy poco en la guerra, y luego lo que podríamos llamar la transformación de la hueste en milicia organizada, pero además en milicia organizada, que en este caso era una milicia que no era feudal, porque los que realmente forjan el ejército como tal son los reyes católicos, ¿no? Es decir, es la influencia o el poder real el que en definitiva se dedica a pagar a los soldados. Al final, ¿los soldados de quién son? Pues de quién los paga. ¿Y quién los pagaba? Pues los pagaba el rey. Y el rey es el que se erige en pagador, digamos, con lo cual se crea un fermento de élite profesional, de soldados profesionales, que todavía en Europa en muchos casos no existía, ¿no? Y entonces, eso yo creo que es lo que esa especie de transformación del peón como elemento fundamental de la guerra, eso todavía en Europa no se había, en Francia, por ejemplo, todavía no se había producido. Todavía no se producido porque allí todavía seguía la caballería pesada, los de gendarmes, los gendarmes, los gente de armas, era lo que prevalecía y tal. Y aquí eso es un elemento muy innovador, ¿no? Muy innovador, que luego lo perfecciona. Pero no olvidemos que para mí el gran creador de todo esto es el Fernando el Católico, porque Fernando el Católico y bueno, Isabel también, pero Fernando era más guerrero y además era un hombre, digamos, más involucrado en cuestiones tácticas. Él era un estudioso de la táctica, había combatido muchos años con su padre en Cataluña, en Aragón y tal. O sea, Fernando era un rey guerrero, y esta especie de visión guerrera de Fernando es lo que hace que la mayoría de sus consejeros, llevan una serie de consejeros, como Alonso de Quintanilla, Zafra, en fin, hay una serie de consejeros ahí, áulicos, que son muy versados, empiezan a ser muy versados en cuestiones militares. Y Fernando los agrupa a todos, los va agrupando, y ahí se crean unas ordenanzas que son todavía muy innovadoras y van muy por encima de las ordenanzas del resto de Europa. Y esas ordenanzas, donde el papel fundamental es el infante, es lo que da preponderancia a la infantería española, que luego se desarrolla. Y de ahí podríamos hablar del germen de los tercios, porque evidentemente los tercios no es que surjan con Fernando el Católico, ni mucho menos, tampoco surgen con el Gran Capitán, pero van surgiendo, digamos, a lo largo del siglo XVI. Es una evolución lenta, pero lo que está claro es que el factor fundamental es el que estamos diciendo, es decir, que la infantería se erige realmente en la reina de la batalla. Y la reina de la batalla, pero es una cosa que no surge de la noche a la mañana, surge porque, como digo, existe la voluntad de una serie de personajes, como este que estamos diciendo, Fernando el Católico, de que efectivamente su infantería va a ser lo que va a decidir la guerra. Y entonces va facilitando todo eso con una serie de ordenanzas, de disposiciones, con las cuales, al final, pues resulta que el ejército que ya va a combatir con el Gran Capitán es un ejército, digamos, blindado desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista administrativo, cuando en el resto de Europa todavía estaban casi combatiendo de manera feudal, ¿no? Eso es muy interesante, muy bonito. Eso ahí se lo ha estudiado, por ejemplo, se ha estudiado de manera bastante intensiva, pero conviene insistirlo, es decir, esa especie de revolución militar, algunos le quieren llamarle revolución, bueno, pues es igual, esa especie de revolución militar que se produce, no es una cosa improvisada, es una obra, como digo, decidida y planificada y calculada de antemano por un gran rey, para mí, que en este caso era Fernando el Católico. Sí, eso yo creo que es la gran transformación. ¿Alguna de las...? ¿Me dejas a mí hacer la última? Sí, venga. ¿Sí? Claro. No. Lo bonito de esto es que sea grupal. Yo simplemente he hecho de partener para poder facilitar, pero yo creo que lo interesante es que el editor de su... No, pero porque me ha inspirado, porque quería llevarle a Fernando a la División Azul, que me parece un fenómeno interesante, y entonces te digo...
lo estaba pensando ahora, en realidad. Hay soldados españoles siempre en situaciones desesperadas, ¿no? En finales de periodo. Evidentemente, los últimos de Filipinas es un episodio tal, pero Numancia, bueno, Numancias no solo son soldados, has mencionado Zama ahora, y el batallón fantasma, que prácticamente son los últimos que defienden Berlín, ¿no? O sea, bueno, lo habrás detectado, ¿no? Pero ¿cómo lo unirías eso? O sea, ¿qué es lo que hace que seamos, en esta atribución que nos hacemos con eso, que estemos en la situación? O sea, es algo quijotesco en realidad, o sea, que entronca con la literatura también, ¿no? Hombre, y además ha escrito sobre eso, primero Dionisio Ridruejo, Carlos María de Lígoras, hay libros estupendos sobre la... Bueno, al final, pues evidentemente, al final hubo no todos los que iban, evidentemente iban con el mismo espíritu, pero está claro que había un espíritu, por lo menos en la primera oleada, había un espíritu muy fuerte de eso, de si quieres un poco volver a la guerra y la aventura, ¿no? Y además, joder, pues hay que pensar lo que era ir a la guerra a luchar contra Rusia, joder, en aquel momento, ¿no? Y bueno, lo que se puede decir, lo que sí queda claro, es que la mayoría de los que fueron realmente voluntarios, independientemente de ver algunos, pese a lo que también se ha dicho luego por ahí, que no sé qué, que los llevaban forzados, no sé qué. Bueno. Luego lo que está claro es que era una tropa muy combativa, con los alemanes se entendieron en ese sentido bien, y luego que fue quizá la última batalla moderna que ha librado, en la guerra, que ha librado el ejército español, ¿no? Que fue la batalla de Krasnivor, donde pues casi murió una tercera parte de la fuerza que se enfrentó a los rusos, pero fue una batalla en toda regla, así, la única de tal. Y luego lo que sí es muy interesante es cómo, después de que ya, pues claro, Franco ya da órdenes de que aquello va mal y hay que tal, pues muchos hay una parte de esta división azul que se marcha a regañadientes, medio cabreados, y después de que además Franco les había prohibido volver ya cuando sale el grueso, y dice, bueno, ya está, prohíbe que salgan de España para ir a combatir con Alemania y tal. Pues hay el batallón fantasma que estamos diciendo, o el batallón de los locos, o como quieran llamarlo, que en muchos casos se escapan por la frontera para llegar ya cuando incluso Francia había sido ya ocupada, ya los alemanes ya no estaban, o sea que estaban los franceses ya. Se escapan por media Europa para ir a combatir a una cosa que ya está súper perdida ya, que es lo de los últimos meses de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y hay episodios ahí que, bueno, siempre se dice lo mismo, porque el español somos desconfiados por naturaleza, yo creo bastante. Siempre se dice, bueno, esto se ha exagerado mucho, esto no sé qué y tal. Pero yo se leen algunas memorias de esta gente, de los que algunos de los que terminaron combatiendo allí cerca de Berlín y todo esto, y dices, bueno, aunque sea una tercera parte de lo que esta gente me cuenta, joder, hay para quitarse el gorro, ¿no? Y esa fue lo que llamamos el batallón del fantasma este. Pero luego yo creo que al final volvemos a lo mismo, es una desgracia, ¿no? Porque si se fijan ustedes bien, al final los combatientes españoles en la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que unos en Alemania, perdedores, y lo que pudiéramos llamar vencedores, pues en definitiva estaban luchando también por una causa que tampoco era la suya, porque, bueno, pues que la gente esta que estaba luchando por la causa francesa o la legión extranjera, tal y cual, pues bueno, tal, pero tampoco España no luchaba en ese caso tampoco por ninguna de las causas, ¿no? O sea que es un episodio realmente muy 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 interesante,
creo yo, desde el punto de vista bélico además, porque insisto que es la única vez que España ha tenido una guerra dura fuera de sus fronteras, aunque fuera con una división, pero bueno, era una división que llegó a tener 45.000 hombres, 45.000 y pico, por los reemplazos sucesivos que hubo y tal, ¿no? O sea que era una división muy dura, y además estaba bien equipada, quiero decir que el equipamiento que llevaban era el equipamiento correcto y bien equipada y tal y cual. Como virtudes, bueno, pues ahí dicen que eran también que lo de la famosa indisciplina, en las memorias del conde Chano, pues habla relativamente mal de la División Azul, por ejemplo. Pues anda que los italianos no dan para tres enciclopedias porque dice que eran las desbandadas italianas. Porque dice que eran indisciplinados y no sé qué y tal y cual, y que no, tal y cual. Pues habló quien pudo, como se suele decir, ¿no? La reputación no era mala, pues para que veas como a veces los documentos... Hombre, que lo diga un alemán, pero que lo diga Chano. A veces los documentos hay que mirarlos con lupa, por eso te digo. Curiosamente, la reputación de la División Azul en Rusia no era mala, no era de asesinos. De hecho, había una persona, tú la conocerás, y algunos de aquí también, que era Goyo, que se dedicaba a repatriar cadáveres de la División Azul. Todavía se están repatriando algunos. Sí, él falleció, Goyo falleció. Ya, no, pero todavía se está repatriando. Hay una comisión que todavía sigue yendo allí y tal. Entonces, y lo que está claro es que ahora pasamos con los soviéticos no había ningún problema. O sea, los soviéticos y la gente esta que fue a recuperar los restos y tal y cual, pues mira, contaban como anécdota, Fernando contaba como anécdota, Goyo dice, llegabas allí, vas a repatriar un cadáver, y entonces hablabas con la población allí, que eran ya ancianas, que tenían hijos, bueno, ¿y qué tal? Y algunas de ellas habían estado en la guerra y eran muy mayores cuando iba este señor, ya no viven, lógicamente, y preguntaba, decía, ¿qué tal con los españoles? Y ellas se reían y dice, mirad, hay chicos morenos aquí. Quiere decir, había una convivencia con la población y contaban esta cosa como anécdota. Lo contaba el propio Goyo sentado a la mesa. Mismo llamar convivencia eso. Bueno, yo quería dar un par de preguntas. Sí, nada más un segundito. Sí, perdón. Rusia es uno de los pocos países donde caemos bien. Lo digo por experiencia, los resultados son distintos. Porque además hay mucho respeto en Rusia por España. Y yo que he estado allí y he hablado con ellos y tal, con profesores y gente, ellos lo atribuyen a que fuimos el único país junto con Rusia que combatió a Napoleón. Y es una cosa que se les ha quedado muy, muy marcada, ¿no? Ellos saben perfectamente, mucho más que en otros países de Europa, que los españoles y los rusos fueron los únicos que combatieron, y en realidad lo combatieron a sangre y fuego, como igual que los rusos allí, ¿no? Somos y tenemos el mismo ancho de ferrocarril, los dos únicos. Di que todavía cuando yo he ido a Rusia, él estuvo en Vladivostok y yo también. Cuando yo he ido a Rusia todavía te dicen, no pasarán, te lo dicen. Sí, bueno, muchas gracias por su pregunta. Ahí la primera es muy difícil de contestar. Vamos a ver. Yo creo que la diferencia que tenemos básica es que ahora ya, digamos, los soldados españoles actúan en un conglomerado que se llama ya la OTAN o se llama la Unión Europea. Entonces, digamos, desde el punto de vista del combate, pues no son previsibles actuaciones, digamos, independientes, por lo menos por ahora, en este momento, ¿no? Entonces, eso, claro, eso marca también mucho desde el punto de vista militar, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues está claro que hay una especie de instrucciones, de ordenanzas, incluso un idioma que unifica a una serie de países, no solo a España, bajo una hegemonía que no vamos a mencionar porque ya sabemos todos cuál es. Y en ese sentido, bueno, pues sí, eso, claro, el combatiente es otro combatiente, yo diría, lo que independientemente de que yo creo que, bueno, pues desde el punto de vista de las virtudes elementales de cualquier soldado, pues serán seguramente las mismas, ¿no? Pero es otro combatiente, yo ahí no. Y luego lo que tú dices ¿qué decías de de soldado? Pues fíjate, ahí en el libro cito a un cabo, Simanca se llama, que en la división combatió en la división azul, y cuenta con una sencillez aterradora
lo que eran los avances de los ataques de la infantería soviética, ¿no? Y bueno, es un testimonio que yo me lo he encontrado de casualidad, y está por ahí citado en el libro, pero con la sencillez con que este hombre describe que estaban allí en la trinchera, y que de repente pues había ¿cómo la llaman? Una pata de gallo, que es una especie de trinchera con ramales que sale de larga. Y dice, bueno, y venían, y yo me puse allí, no sé qué, y tal y cual, y lo cuento así y tal, y me impresionó pero soldados de estos seguramente buceando, se encuentran haciendo, se encuentran seguramente ejemplos en la misma guerra de África, a pesar del tremendo varapalo de Anual y tal, hubo ejemplos de heroísmo individual tremendos, ¿no? Tremendo y tal. Y luego hay un tipo de cosas ahí muy poco conocidas, ¿no? O sea, por ejemplo, que Millán Astray, cuando funda la Legión, la primera gente que se lleva allí son los catalanes, en Barcelona. Y ahí lo cita en el libro. Tiene un libro que no ha salido nadie, que se llama así La Legión, y entonces él cita cómo fueron los... pues la gente esta de allí de Barcelona, me imagino que sería la gente de los puertos y del puerto por allí, la gente medio desesperada también y tal, que por lo visto son los primeros que entraron en los cuarteles estos de allí de la Legión en Barcelona. Y él cita con mucha admiración que el germen de la Legión está en Barcelona, tal. Cosa que se repite además luego con Prin. Con los voluntarios catalanes de Prin, y Prin es el que lo lleva allí a la Guerra de África y conquistan Tetuán y todo eso, y esos eran voluntarios catalanes, era decir, la gente de voluntarios. Por eso digo que la historia, al final, desde el punto de vista militar, son los jefes y las cualidades de los jefes los que arrastran básicamente a combatir en un momento determinado. Si existe esa materia prima, que vamos a suponer que sí, que existe, al final son los jefes los que arrastran o dejan de arrastrar. Así que muy bien tu pregunta. Lo que está claro es que cuando entra la dinastía borbónica, y empieza desde el punto de vista militar, se hace tabula rasa de lo que era la tradición guerrera, digamos, de los austrias, y la tradición guerrera hispana, ¿no? Y en ese sentido yo creo que entramos ya en otra órbita que en muchos casos, bueno, desde el punto de vista organizativo estaba claro que tuvo ventajas, pero que nos quita personalidad, ¿no? Nos quita personalidad desde el punto de vista de hecho se pudieran perfectamente haber mantenido lo de los tercios, ¿no? Lo que pasa es que los franceses entran barriendo todo lo que significa la Casa de Austria y todo lo que significa el predominio militar de la Casa de Austria durante esa época y tal. Con lo cual lo que no quieren dejar ahí rastros, ¿no? E incluso se exageran las derrotas, digamos, de la Casa de Austria, se exageran muchísimo, ¿no? Ahí está el ejemplo de Rocroi, por ejemplo, y tal, ¿no? Y todo eso es una manera de ir, digamos, erosionando la imagen de la España la España imperial, para entendernos, de la España de los Austrias, ¿no? Eso es una labor, digamos, llamar de Zappa, desde el punto de vista cultural, muy meditada, porque eso Felipe V tampoco pintaba nada, era Luis XIV el que decía todo eso, ¿no? Que era tal. O sea que en ese sentido sí, pasamos de ser pues un país, digamos, un poco subordinado desde el punto de vista militar y desde el punto de vista moral, digamos, y cultural. Bueno, y cultural no hablemos. No, siempre, claro, por supuesto. Yo estoy hablando, pero yo me refiero básicamente a lo que podríamos llamar lo que pudiéramos llamar los altos mandos militares, para entendernos, o lo que llamaríamos los líderes desde el punto de vista militar. Es cierto que no hemos tenido grandes líderes desde el punto de vista militar desde el siglo XVII, pero luego esa especie, digamos, de lo que podríamos llamar la oficialidad y lo que podríamos llamar las clases de tropas, sargentos y tal, esos por supuesto han estado muy a la altura en muchísimos casos, ¿no? No vamos a aquí, no, con esto lo que intentaba decir es que
quizá nos ha faltado esa especie, digamos, de vertebración jerárquica desde el punto de vista militar, de imponer una especie de doctrina desde el punto de vista de una élite muy preparada, que ya, por ejemplo, lo que tienen los ingleses. Los ingleses, evidentemente, tienen ahí una clase dirigente, que en muchos casos es política, claro, y esa clase dirigente es la que conforma o marca incluso lo que va a ser lo que marca la guerra, lo que marca la conducta militar y tal y cual. Y a esa especie de élite, para entendernos, aristocrática, que vertebra un poco desde el punto de vista militar a un país como Inglaterra, hasta épocas recientes, porque era ya Inglaterra también me parece a mí que habría que hablar largo y tendido de Inglaterra, y no dejan de ser ya un país también subordinado totalmente a Estados Unidos en tal. Pero bueno, durante antes, hasta la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, esa especie de élite, si quieren, o de aristocracia político-militar, les funcionó. Aquí esa especie de élite, de aristocracia desde el punto de vista militar, pues ha tenido mucho menos impacto. Y entonces, en ese sentido, la influencia, digamos, ha sido mucho menor. Por ejemplo, el gran drama de España durante todos estos años que estamos diciendo, del 17, es la cuestión de las levas. Aquí al final nadie quiere ir a combatir. Esto de los quintos empieza a ser un drama tremendo, porque no hay soldados, la gente se escabulle como puede, tal, porque lo de los quintos se suponía, y había mucha razón en eso, que había mucha injusticia social en eso, y al final iban a combatir, pues eso, la gente muy del pueblo, la gente más pobre, la gente no sé qué, mientras que lo que podríamos llamar las capas superiores desde el punto de vista social, pues trataban de escaquearse todo lo que podían, ¿no? Y ahí están los testimonios de los soldados de cuota, hasta los soldados de cuota, de los reemplazos que se pagaban, que por dinero se evadían, digamos, del servicio militar, y al final había que reclutar a los soldados, pues casi, en muchos casos, casi a la fuerza, ¿no? Y todo el mundo iba cabreado a cumplir con el servicio militar y tal. Esa especie esa especie, digamos, de vacío desde el punto de vista de la solidaridad militar es en lo que yo quería fijarme, ¿no? Y bueno, ese es un problema que no se resuelve, ¿eh? No lo resuelve ni la Segunda República, no se resuelve. En todo el siglo XVIII y tal, la obsesión de los soldados es que no les llamen a filas. Joder, tratan de escaquearse todo lo que pueden. Y las quintas terminan siendo un drama. Y bueno, y la semana esta trágica de Barcelona, pues igual cuando llaman a los reservistas allí a la guerra, pues se organiza la de Dios y tal igual. Eso demuestra efectivamente que no existía una conciencia, que es lo que yo he intentado también explicar un poco en lo del pueblo, cuando digo que el combatiente español es mucho más combatiente como tal que no soldado. Es decir, que a la hora de combatir le gusta mucho más ir por libre y desconfía mucho de lo que podrían llamar las jefaturas desde el punto de vista militar, lo cual no quiere decir que no haya habido jefes excelentes, por supuesto, que no estoy discutiendo eso. Hay un dicho, por ejemplo, que se repetía mucho en la mili, y es que del mando y del mulo, cuanto más viejo más seguro, cuanto más lejos más seguro. Y ese era, y bueno, eso, bueno, pues es un dicho, no tiene tampoco mayor importancia, pero sí refleja un poco esa especie, digamos, de conducta asociada al soldado normal, al soldado de cuota, ¿no? Y ya digo, el problema queda sin resolver. Ni en la Primera República lo resuelven, como siempre hay escasez de soldados, nunca hay, digamos, los cupos de soldados se tienen que rellenar pues malamente. En la guerra de Cuba y de Filipinas, pues pasa lo mismo al final. El que va a la guerra de Cuba, pues joder, vaya, pues un poco menos que allí al matadero, pues que se van a dar igual. A pesar de que las bajas, como saben ustedes, en la guerra de Cuba y Filipinas, las bajas no fueron de las acciones militares. La gente moría por el beriberi, y moría por el tifus, y moría por el cólera, y ahí es donde moría la gente. Las bajas en realidad eran pequeñas. Entonces, claro, pero eso también es una imprevisión por parte de lo que hubiera debido ser
el mando. Y lo que coinciden todos los historiadores, por ejemplo, es que España no estaba preparada para hacer frente ni a la guerra de Cuba ni a la guerra de Filipinas. ¿Eso se le puede achacar al soldado? No, ni nada. Pero sí, ahí sí habría que haber exigido, o se podría exigir históricamente, digamos, una responsabilidad sobre la gente que mandaba a esos soldados, ¿no?